Es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes. Agradezco profundamente al comité organizador por pensar en mí, especialmente al doctor Fonseca. Es un privilegio. Tienen un bellísimo país. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre fístulas anorrectales. De las cosas, si cualquier cirujano que se dedica a hacer fístulas anorrectales les dice que no es un dolor de cabeza, le está diciendo una mentira. Es de las cosas más complejas que puede tratar un cirujano. Afortunadamente, en su gran mayoría de los casos son cosas simples, pero pueden ser un dolor de cabeza. De las historias más bonitas de la medicina y el inicio de la cirugía moderna es gracias a una fístula, la que sigue. Entonces, el rey Luis de Francia tenía una fístula. ¿Le podemos poner play? Vamos a ver. Y encargó a todos los cirujanos, que en realidad eran barberos, poder que le curaran este malestar. Tuvo un absceso y desarrolló una fístula. Alors, nous sommes venus chercher aujourd'hui, dans ce musée sur la médecine, un objet à la fois mythique et qui a presque valeur de relique, c'est ce célèbre bistouri. No, sí, déjamelo un poquito para que... me gustaría ver, para que vieran, desde 1600, y quiero enseñarles con qué curaron la fístula del rey. Eso no nos hay que cuidar. Es el primer estudio aleatorizado que hicieron, porque este cirujano trató primero a 75 voluntarios, o quién sabe si fueron voluntarios, para ver si lo que estaba pensando le iba a funcionar al rey. Estamos haciendo mucha emoción, ¿no? Sur la médecine, un objet à la fois mythique et qui a presque valeur de relique, c'est ce... Lo que hizo fue una fistulostomía, y esto fue el instrumento que diseñó para hacer una fistulostomía al rey, y lo probó en 75 pacientes, y usó un anoscopio. Y ahorita van a ver el anoscopio que usó. Entonces esto lo introdujo en el orificio externo y hizo un corte. Previamente probado en 75 voluntarios. Entonces, pobre rey. Eso fue lo que le tocó al rey. Y estuvo agradecidísimo y le entregó no sé cuántas un castillo y lo nombró porque le curó la fístula. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de fístulas. Entonces, ¿cuál es la meta de una fístula? La meta es curar la enfermedad, prevenir recurrencia, mantener la función anal y simplificar el procedimiento. Eso son las metas del tratamiento de cualquier fístula. La que sigue, por favor. Sabemos que la anatomía del canal anal puede variar, que hay glándulas anorrectales en los conductos anales, que se produce porque se obstruye una de estas glándulas y se produce un absceso. La manifestación crónica de los abscesos son las fístulas. La que sigue, por favor.
Su etiología, como hablamos, es una etiología criptoglandular, la que sigue. Y normalmente las fístulas que son simples, lo único que necesitamos es lo que le hicieron al rey, un corte, pero desafortunadamente no todas las fístulas son simples y tenemos que poner mucha atención en las fístulas complejas. ¿Qué es lo que nos va a determinar si hay una fístula, si es compleja o si no es compleja? Es variable, pero lo que todo el mundo coincide es que se considera compleja cuando un procedimiento puede generar incontinencia en este paciente. Entonces, ¿cuándo hay riesgo de incontinencia? Cuando los trayectos cruzan más del 30 al 50% del esfínter anal externo, fístulas en donde dañarías más del 50% del mecanismo de esfínter, dos o más trayectos fistológicos independientes con dos orificios, fístulas recurrentes, fístulas en cuadrante anterior en mujeres pueden ser simples, pero el hecho de que sea una mujer que esté en el cuadrante anterior tiene más riesgo de incontinencia y, a mi punto de vista, se tiene que considerar como complejas. Fístulas asociadas a enfermedad inflamatoria o fístulas con incontinencia preexistente. Pacientes que ya tuvieron un daño, por ejemplo, obstétrico, y que desarrollen una fístula por cualquier otra razón, entonces tenemos más riesgo. Entonces, en estos pacientes hay que poner mucho cuidado. Y hay algunos controversiales, como si están asociados con neoplasia o como si tienen dos trayectos con un simple, con un orificio interno primario. Ahora, ¿qué quiere decir? Que simple no es complejo. Entonces, cualquier cosa que no parezca simple es compleja y hay que tener cuidado. Afortunadamente, las fístulas simples son la mayoría. Del 55 al 70% de las fístulas son simples y no necesitan mucho más tratamiento que hacer las cosas como de una forma muy recta. Ahora, las que no parezcan simples las tenemos que evaluar. ¿Y cómo podemos evaluar? Pues vamos a identificar la anatomía, la integridad del esfínter, escoger el procedimiento para escoger el procedimiento adecuado. Entonces, la evaluación clínica es fundamental. Vamos a localizar el orificio externo de la fístula, vamos a palpar el trayecto fistuloso, vamos a tratar de identificar el orificio interno, vamos a evaluar la musculatura anal, identificar patologías asociadas. Entonces, existen algunas reglas que ustedes seguramente todos conocen. Normalmente las que son anteriores siguen un trayecto recto, las que son posteriores siguen un trayecto curvo. Bueno, y si no podemos identificar esto, tenemos algún estudio que nos puede ayudar a tener más información antes de meter al quirófano al paciente. Bueno, pues algunos de estos, no más hay que, no sé cómo es en internet, pues si le apretamos acá. Entonces la fistulografía no sirve para nada, no la usen, no sirve. Entonces, olvídense de la fistulografía, la que sigue. La tomografía normalmente no sirve, nos puede servir en algunos casos de sepsis perianal, pero sobre todo para ver colecciones, no la piden, no sirve, la que sigue. Lo que más sirve es el ultrasonido endoanal y específicamente el ultrasonido en tercera dimensión, porque es el gold standard, es un procedimiento que puede ser fácil, normalmente se puede hacer prácticamente en el consultorio y nos da mucha imagen tridimensional de cómo está la fístula y sobre todo para poder localizar el orificio interno. Si no tenemos la localización del orificio interno, es mejor que no hagamos nada. Entonces, la que sigue. Entonces nos deja una imagen en dos dimensiones y tridimensional y la relación que tiene con el mecanismo de esfínter, tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo. La que sigue está indicado en pacientes que tienen fístulas complejas. La que sigue. Entonces nos puede dar una muy buena dimensión de cómo están, si hay trayectos accesorios, a dónde se van, si hay trayectos ciegos. La que sigue. El orificio interno, la que sigue.
y nos puede determinar mucho, sobre todo la relación que tiene el mecanismo esfínter. Es bueno ponerles agua oxigenada porque nos pinta el trayecto y nos da mucho más información, y lo hacemos con un material contrastado para poder seguir y tener una visión arquitectónica de la fístula y poder planear la cirugía y poder hablar con nuestro paciente qué alternativas vamos a usar. La resonancia magnética es un buen elemento, nos puede ayudar mucho a ver los trayectos, nos puede enseñar mucho mejor estructuras alejadas al canal anal y la relación que tiene con estos. Sin embargo, tiene el inconveniente del póstula, ¿sí? Entonces, en el 86% podemos localizar el trayecto primario, en el 91% el trayecto secundario, y la extensión en herradura es muy buena para ver extensión en herradura, y podría ser una alternativa si estamos sospechando que hay un componente en herradura en este paciente. Entonces se reserva para fístulas complejas, recurrentes o con la enfermedad de Crohn. Es costosa y aproximadamente el 90% no cambia el plan quirúrgico y por lo tanto no es útil. Por eso hay que ser muy selectivos en qué paciente vamos a indicar una resonancia magnética, ¿sí? Si comparamos el ultrasonido endonal con la resonancia magnética, pues prácticamente son muy similares en este sentido. Para ver componentes en herradura, probablemente la resonancia sea mejor, pero definitivamente es mejor que la simple exploración física, sobre todo en pacientes con fístulas complejas. Ahora, el meollo del asunto y lo más importante para tratar una fístula es la balanza entre recurrencia e incontinencia. Probablemente las cosas que tengan muy poca recurrencia tengan mucho más riesgo de incontinencia. Las cosas que tienen más riesgo de recurrencia probablemente nos dan más incontinencia. O sea, es una balanza, entonces, en donde tenemos que decidir recurrencia, incontinencia, y esto es lo fundamental para poder decidir qué tratamiento vamos a usar, ¿sí? Entonces, abordaje, hay que hacer confirmar el diagnóstico, definir la anatomía, incluir otras patologías y documentar la continencia antes de que hagamos un procedimiento, porque si tenemos un paciente que tiene una fístula simple pero ya tiene ciertos datos de incontinencia, entonces el paciente hay que tener mucho cuidado. Requerir el equilibrio agresivo entre el tratamiento conservador y el mismo, y la que sigue. Entonces, afortunadamente casi todas las fístulas son simples y entonces vamos a poder hacer un procedimiento sencillo, ¿sí? El tratamiento, estas son las opciones que tenemos hoy en día prácticamente para el tratamiento de la fístula. La fistulotomía es el estándar de oro en el tratamiento. Lo que sigue es simple, efectiva y segura, con un nivel de incontinencia bajo. Se asocia más a incontinencia en fístulas anteriores, en mujeres y enfermedades de Crohn. Lo que hacemos, ahorita vamos a ver algunas fotos, pero es cortar el trayecto fistuloso y marsupializarlo. Entonces aquí tenemos una fístula simple, hay muy poco mecanismo esfínter involucrado, normal es esfínter anal interno, la que sigue, y lo que vamos a hacer simplemente es localizar bien el orificio primario, la que sigue. No lo hace siempre. Y vamos a cortar eso y vamos a marsupializar. Hay algunos estudios que demuestran, estudios pequeños, que si marsupializamos, probablemente la presión pasiva del esfínter anal puede mejorar, ¿sí? Entonces, hay algunos estudios si vamos a hacer una fístula en un solo plano, o sea, el corte, o vamos a poner un setón de corte, y más o menos es muy variable. Si podemos cortar el esfínter y tenemos muy poco riesgo de incontinencia, eso es lo que mejor nos va a funcionar, ¿sí? La incontinencia no es, o sea, a pesar de que tengamos trayectos pequeñitos, no dejamos de tener secuelas de incontinencia.
Y entonces pueden tener pacientes que pueden tener una repercusión en su estado de continencia agresiva. Cambios en el estilo de vida, pues, pero hasta en un 15 a un 10% de pacientes que tienen una fístula simple, que hacemos un corte, una fistulotomía, pueden tener incontinencia. Normalmente la incontinencia es leve y el paciente no la tolera muy bien. Pero hay que tener cuidado, siempre que cortamos, aunque sea un pedazo de esfínter, aunque sea muy poquito, podemos dejar una secuela de incontinencia agresiva. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que necesitan, que tienen más esfínter o que tienen más riesgo de incontinencia? Una opción es el cetón y es lo que venimos usando por muchos años, por mucho tiempo, la que sigue. Bueno, el cetón viene de los griegos y Hipócrates ya empezaba a poner cetones que eran pelos de caballo en los pacientes con fístulas. La que sigue. El cetón corta el esfínter lentamente a tiempo de permitir una cicatrización. Funcionalmente es una esfinterotomía con esfinteroplastía simultánea, ya que los bordes del esfínter cortan quedando totalmente afrontados, disminuye la incontinencia fecal. Entonces lo que estamos haciendo es un corte nada más que paulatino. ¿La que sigue? Entonces la recurrencia puede ser baja entre 6 a 8%, sin embargo la incontinencia empieza a ser más alta. ¿Por qué? Porque estamos usando pacientes que tienen más riesgo de incontinencia. Entonces la incontinencia no es despreciable. La que sigue. Es el único medio curativo para fístulas complejas que han pasado la prueba del tiempo. Hasta nuestros días es el método más utilizado de y el cetón ha sufrido cambios respecto al material que se utiliza: pelo de caballo, fibrina de algodón, seda, hilo, látex, silicón. Se coloca el cetón con la misma técnica que el cetón de corte cuando se hace un cetón de drenaje. Cuando no voy a cortarlo, lo único que hago es dejar el cetón de drenaje, veo y después de varias semanas puedo empezar a pensar qué alternativas tengo. Muchas veces, después de dejar el cetón mucho tiempo, digamos 6 meses, y regresamos a ver ese paciente, normalmente la cantidad de esfínter que nosotros pensamos que era mucho, ahora es muy poquito y a veces podemos hacer un corte. Y puede funcionar muy bien para, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad de Crohn y se pueden quedar con los cetones mucho tiempo, incluso años. ¿Ok? La que sigue. Y lo que hace es prevenir un nuevo exceso. La que sigue. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues el cetón ya vimos que no es la panacea y que tenemos riesgo de incontinencia. La otra son los colgajos. ¿La que sigue? Entonces, los colgajos lo que vamos a hacer es, vamos a avanzar un colgajo para tapar el orificio. Entonces, literal, el foco séptico no se toca el esfínter, por lo cual parece que tiene menos riesgo de incontinencia. Sin embargo, su éxito va en base a las series entre un 55 al 98%, pero a pesar de que se supone que no tocamos el esfínter, pues el grado de incontinencia no es bajo. Estamos hablando que series de 31% de incontinencia menor y 12% de incontinencia mayor. ¿Sí? Han habido múltiples publicaciones de esto y, como hablamos, oscilan entre un 50 a un 90% de éxito. Entonces, por ejemplo, en este grupo, 30 pacientes son fístulas de bastante amplias, transesfintéricas altas, 69% de éxito, 44% de éxito secundario y en general un 84%. Predictores de mal pronóstico: sepsis no controlada, cáncer o radiación, fístulas presentes por más de 6 meses y proctitis por Crohn son factores de mal pronóstico en un colgajo de avance. Estos son más o menos las publicaciones que tenemos y como pueden ver el rango de cura, pues estamos justamente como en un 80%.
Si lo hacemos de espesor completo o lo hacemos con espesor nada más de la mucosa, claramente tenemos que hacer un colgajo de espesor completo y tenemos que traer parte del músculo y jalarlo, porque si nada más hacemos un colgajo mucoso no nos funciona y la recidiva es mucho mayor. Entonces, si vamos a hacer un colgajo, lo tenemos que hacer de espesor completo. ¿Sí? Ahora, también podemos jalar de la mucosa anal o podemos jalar del anocutáneo para bajarlo. Entonces, en vez de jalarlo de distal a proximal, vamos a jalarlo del lado cutáneo hacia abajo. Y también hay unos reportes bastante similares a lo que la que sigue. Entonces, la técnica pues es un poco lo que vimos en la excelente presentación que tuvimos del quiste piloidal. Finalmente son colgajos de avance, la que sigue. Y estos son los resultados. Entonces, más o menos los resultados son similares y más que todo es que escoja el cirujano con la técnica que esté más acostumbrado a eso. Bueno, pero estamos muy lejos de estar perfectos, ¿no? Tenemos una recurrencia considerable y incontinencia no despreciable. Entonces salían los pegamentos de fibrina, que finalmente es fibrina, lo metíamos por el orificio y veíamos que pasaba, y la gran ventaja es que no nos metíamos con el esfínter y entonces teníamos menor riesgo de incontinencia. La que sigue, ¿qué resultados tiene? El principio básico era ocupar todo el espacio del trayecto fistuloso con material que evita la fístula, selladores de fibrina y después unas varillas de colágeno modificadas. La que sigue. Entonces se drena la sepsis, se cura el trayecto, se infiltra con pegamento de fibrina y los reportes iniciales estaban un 60 a un 70%. Sin embargo, los resultados a largo plazo empezaban a ser cada vez menos, hasta reportes de 0% de éxito. ¿La que sigue? La que sigue. Entonces, en realidad los sellos de fibrina tienen un problema, que la fibrina se degrada y recidiva muy alta, no es un método útil y está en desuso. Prácticamente ya nadie usa selladores de fibrina, únicamente selladores de fibrina, porque su éxito es casi el 0%. Así. Entonces, como pueden ver, el éxito varía y cuando tenemos más seguimiento a largo plazo, pues estamos a un 30%. Entonces, la probabilidad de éxito es extremadamente baja o nula. Así. Bueno, si hacemos un colgajo podemos mejorar y luego le ponemos fibrina, pero tampoco es nada del otro mundo y estamos con publicaciones de 54%. ¿Sí? Entonces se usaron los tapones de fibrina. La que sigue, por favor. El tapón de fibrina lo que es poner un taquete prácticamente en el trayecto. Se pone un taquete en donde tratamos de obliterar el trayecto fistuloso y hay un éxito más o menos en la literatura entre un 15 o un 80%. La que sigue. Entonces mejora las condiciones del Lana-Clock. Es una varilla de matriz de colágeno modificada que se hace pasar a largo de la fístula, se contornan los extremos y se fija con unos puntos. Sus resultados es controversial. La que sigue. Y como pueden ver, existen resultados, y los primeros resultados parecía que iba a ser la pieza clave en el tratamiento de las fístulas. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer más publicaciones, los éxitos están como alrededor de un 50%. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 50% de éxito en la que sigue. Entonces, muchas veces es como un volado. Puede ser una alternativa para un paciente que tiene mucho riesgo de incontinencia y que se quiere echar un volado. Pero yo podría decir que seamos justos y estamos alrededor de menos del 50% en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahora, si tenemos trayectos largos,
tenemos más éxito. Si tenemos trayectos muy cortos, el éxito puede ser hasta menos del 28%. ¿La que sigue? En general, a largo plazo, con tasas de recurrencia hasta un 80% es muy alto, ¿no? Y mucha gente ya no lo recomienda. ¿La que sigue? Entonces, recientemente, en los últimos 10 años, surgió lo que parece que pudiera ser la nueva alternativa para las fístulas y se llama LIFT, y es ligar el trayecto fistuloso a nivel del interesfintérico. ¿La que sigue? La que sigue. Entonces, esta fue la primera publicación que se hizo. Se introdujo en Tailandia, 94% grado de éxito. Y lo más importante es que no tenía incontinencia. Entonces, estos son algunas series. Esta es la primera serie de Minnesota y ya no fue tanto el éxito como sucede en todo. Pero en Malasia 82%, la Universidad de Minnesota estaba en un 50%. Pero lo más importante es que no había incontinencia. ¿La que sigue? Y lo que es realmente entrar por el flujo interesfintérico y hacer un corte del esfínter. Voy a enseñar un video para seguir. Entonces, la técnica es posición en prona, anestesia regional o general, se remueve el cetón, y de las cosas claves es dejar un cetón que madure ese trayecto por 6 a 8 semanas y después hacer el lift. Si hacemos el lift de una primera intención, vamos a tener mucho más riesgo de no encontrar el trayecto, tener problemas técnicos y no funciona. Entonces, yo lo que creo es que hay que dejar un cetón por lo menos por 8 semanas. Se identifica el espacio de la fístula, se liga, se corrobora con agua oxigenada que esté cerrado el trayecto y se curetea el trayecto. Entonces, aquí pueden ver, primero tenía un cetón, estamos abriendo el espacio interesfintérico. Ayuda mucho tener un separador de estos que se llaman long track, que son, y ahí pueden observar, estamos en el espacio interesfintérico, ahí no estamos tocando ninguna fibra del mecanismo del esfínter, estamos tratando de no encontrar. Entonces, lo que estamos haciendo es, lo más difícil es pasar el trayecto posterior, porque ahí puede ser fácil que puedas lesionar el trayecto. Estamos pasando agua oxigenada, estamos viendo que no hayamos lesionado, y lo que yo hago normalmente es que hago una ligadura con PDS, con puntos transflectivos, y uso PDS porque creo que hay menos riesgo de infección porque es un monofilamento. En realidad yo creo que puedes usar cualquier cosa, pero lo estamos pasando, y lo único que estamos haciendo es ligando el trayecto a nivel del espacio interesfintérico. Ahora, ojalá que todos fueran tan bonitos. Muchas veces encontramos un trayecto que nos cuesta mucho trabajo, que no es crónico, estamos batallando mucho para encontrarlo, pero creo que es una muy buena alternativa. Y ya cerramos y dejamos abiertos los discos. La que sigue, por favor. Estos son más o menos los primeros estudios, y como pueden ver, podríamos decir que es justo tener más o menos como entre un 70 a un 80% de éxito, pero lo más importante es que no hay reportes de incontinencia fecal severa. Entonces, esto hace que el procedimiento sea muy atractivo. ¿Sí? La que sigue. Entonces, yo creo que el secreto es que se coloque un cetón para madurar las fístulas. Se utilizan fístulas complejas, altas o recurrentes, técnica elegante que no daña el esfínter, y los resultados todavía son muy variables. ¿La que sigue? Entonces, fallo de LIFT, habitualmente la fístula o trayecto ciego se
a la herida interesfintérica. Entonces, lo que sucede muchas veces es que si falla el GIF, ya no falla para ser transesfintérica. Lo que quiere decir eso es que no tenemos esfínter anal externo involucrado y lo único que tenemos es normalmente el esfínter anal interno. Entonces después podemos hacer una fistulotomía con menos riesgo de incontinencia. Entonces la falla que puede suceder en un 12% se convierte de una fístula compleja, se puede hacer una fístula más sencilla que puede ser susceptible a una fistulotomía. ¿Sí? Bueno, algo nuevo que es el BAF o el Video Assisted Anal Fistula Treatment es un novedoso tratamiento de las fístulas, bastante complejo tecnológicamente, pero lo que haces es que tienes un fistuloscopio, que eso creo que es algo extremadamente útil cuando no localizas el esfínter anal, el orificio interno, pero entonces tienes un videoscopio. Lo que vas a hacer es primero hacer el diagnóstico, luego vas a curetar todo y al final se va a cerrar con una grapadora el orificio interno. Yo no tengo experiencia en eso, hay muy poca experiencia en esto y la gente que más tiene experiencia son los italianos, que son realmente las únicas pocas publicaciones que tenemos aquí, ¿sí? Entonces estos son de los primeros, este es el primer estudio y como pueden ver son 136 pacientes con un índice de éxito en 73.5 pacientes y en realidad con prácticamente muy poca incontinencia. ¿Sigue? Y este finalmente es hay una nueva reporte recientemente el año pasado en donde ya no eran 130 y tantos pacientes, son 200 y tantos pacientes y lo que dicen los italianos es que tienen un éxito aproximadamente del 75% sin un índice de incontinencia. Hay que ser un poco más cuidadosos con la incontinencia, pero parece que puede ser una alternativa. En mi caso no es una alternativa porque no tengo el equipo, es un equipo bastante costoso y yo lo que he tomado más que todo es el GIF. Ahora, no hay que olvidar que hay algunos casos que pueden ser, que puede haber un adenocarcinoma asociado, son muy pocos casos. Esta es la serie publicada más grande y son 14 casos y mi recomendación es que esos pacientes necesitan quimio y radioterapia neoadyuvante y luego ser muy agresivos con un autómino perineal y los resultados a largo plazo los tienen, si se hace quimio y radiación preoperatoria en estos pacientes, su pronóstico no es tan malo, pero hay que ser súper agresivo y siempre hay que mandar algo del curetaje de la fístula porque si hay casos reportados para de adenocarcinoma asociado a la fístula. La que sigue. Entonces, la que sigue. Entonces, en conclusión, cualquier fístula cuyo manejo habitual tenga riesgo de incontinencia o falla de cicatrización debe considerarse completa independientemente de los criterios. La que sí es mandatorio auxiliar de métodos de imagen para establecer el trayecto involucro del esfínter y orificio primario antes de intentar cualquier acción en pacientes que tienen fístulas complejas. Los pacientes que tienen fístulas simples no se justifica estudios de extensión y normalmente lo podemos evaluar en quirófano. Asimismo, para valorar el estado actual del aparato esfinteriano y evidencia antigua de lesiones, el ultrasonido 3D es muy conveniente. La resonancia magnética en región anal aporta adecuada información, pero es mucho más costosa. En mi juicio, el ultrasonido 3D es el método ideal. Si usted se enfrenta a una fístula anal compleja y no está seguro de cómo resolverla, siempre es bueno pedir ayuda. Puntualizar la anatomía del trayecto y orificio interno requiere la experiencia en el manejo de varias técnicas y escoger la mejor. Tenemos que saber las varias técnicas porque no todas las técnicas son la ideal para todos los pacientes. Comunicación estrecha con el paciente para tomar una decisión. El futuro suena prometedor, falta mucho por aprender. La que sigue. Y muchas veces en la fístula
entre menos hagamos es más, porque tenemos menos riesgo de dejar con secuelas funcionales a nuestros pacientes. Gracias.